Listo. Bien, 4 guías las cuales van a tener que leer detenidamente porque tienen una conformación alta de la parte teórica, que es importante que la tengamos clara. La primera guía tiene que ver con lo que son señales. Todo se llama Introducción a los sistemas discretos, pero la primera guía tiene que ver con lo que son las señales. Entonces, empecemos por ahí. Ustedes van a leer la guía, yo solo voy a explicar a grandes rasgos. Cuando hablamos de sistemas de controles digitales, ¿sí? Y que se están usando más que los sistemas analógicos, pues tiene una lógica ya que los sistemas digitales se implementan en dispositivos digitales que antes tenían un costo elevado y debido al bajo costo que tienen, a la demanda y oferta que tienen, es una tecnología que es ampliamente utilizada. Es una tecnología que es ampliamente utilizada porque yo en algo digital puedo guardar datos, cosa que guardar datos analógicos se puede convertir en algo muy tedioso. Entonces es una forma de tener bases de datos y de hacer procesamiento de señales. Aunque las variables que medimos, si yo voy a medir una temperatura, una presión, un flujo, una humedad, son de tiempo continuo. Entonces, aunque la vida como tal es continua, ¿sí? Las variables que tenemos en la vida cotidiana son continuas, el procesamiento se tiene que hacer en señales digitales. Entonces, por eso la necesidad de la conversión de este tipo de señales. Normalmente, ¿qué tipos de señales vamos a ver en un sistema discreto? Esta figura 1 me representa una señal analógica en tiempo continuo. Es decir, en cada tiempo, ella tiene un valor. Si yo me ubico en cualquier parte del tiempo, ella va a tener un valor. Richard, ¿vas a preguntar algo? Bien, este es otro tipo de señal en tiempo continuo, pero es una señal cuantificada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un valor en cualquier tiempo, pero aparte ese valor se va a mantener por un rango de tiempo específico, ¿cierto? Por eso tiene esa forma de escalerita. Las dos son en tiempo continuo, pero esta mantiene un valor en un tiempo específico, por lo cual es una señal cuantificada. Otro tipo de señal es la señal de datos muestreados, ¿sí? Es una señal que yo tengo información en, supongamos esto es 0, T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, ¿sí? Pero no tengo información desde 0 a T, ¿sí? Yo no sé cuánto vale acá la señal. Entonces, pues ahí yo puedo tener más o menos la forma de una señal, pero en realidad, pues, solo tengo información en cada periodo. Si los periodos son muy pequeñitos, entonces tengo mucha información de la señal, pero se me va a volver un desgaste de máquina y voy a tener muchos valores para procesar. Si los valores son muy grandes, puedo perder información. Entonces, ese periodo es algo que se debe tener cuidado para no tener ni mucha información ni muy poquita. No sé si me estén entendiendo o si tengan preguntas, pues me las van haciendo. ¿Vamos bien? Si les pregunto algo de alguna de las tres señales, me lo contestan. ¿Han entendido bien la diferencia de las tres señales? Hola, ¿están ahí? Un poquito bien, profe. Bueno. La otra señal que en forma gráfica, pues parece que fuera igual con una cuadrícula, ¿sí? Es la señal digital. Esta es de datos muestreados, ¿verdad? Y esta es una señal digital. La señal digital, dime, Nixon. Bien. La podemos representar como una señal, como una trama de datos binarios u otra trama de datos como tal. Entonces, es una señal que está cuantificada tanto en tiempo como en amplitud. Todo eso lo dice acá. Bien, entonces acá habla un poco del proceso de muestreo, que es con respecto a la señal número 3 o la figura número 3. Entonces tienen que leer esa parte.
Y está lo que es nuestro sistema de control como tal que ya conocemos. Entonces yo quiero que identifiquen lo que ya conocemos de un sistema de control en lazo cerrado. ¿Cuáles son los 4 bloques que deben estar en un sistema de lazo cerrado? Cuando hablamos de un sistema de control en lazo cerrado, ¿cuáles son los 4 elementos que no deben faltar? El sensor, el actuador, Pero es el despacio. controlador, El sensor que está acá. ¿Qué más? el actuador, El actuador lo tenemos acá. O puede ser también elemento final de control o ambos, ¿cierto? ¿Qué más? La planta la planta La también. planta la tenemos acá. y el convertidor. El convertidor, ¿seguro? El computador, profe. Controlador, ¿no es el controlador, El profe? controlador. El Controlador. controlador. El cerebrito. El cerebrito. Un convertidor no le va a decir a este señor que haga, no. El que dice, el que manda acá es este señor. En este caso, una computadora digital. El convertidor es muy importante, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos convirtiendo una señal a digital para que entre de forma digital. Ay, yo no entiendo por qué esto tiene unas figuritas que aquí no salieron. Tan raro. Bueno, yo reviso la guía. Esto es una señal así como continua. ¿No? ¿Para qué? Vamos a borrar aquí para más o menos dibujar las señales. Igual está en el libro. El libro que vamos a trabajar en esta parte es del mismo autor, Katsuhiko Gata, pero el libro se llama Sistemas de Control en Tiempo Discreto. Es un libro diferente al que hemos venido trabajando. Entonces las señales serían, acá es en tiempo continuo. Sí, acá sale una trama de números binarios. Aquí van a observar 0, 1, 1, 0 números binarios. Acá también, porque eso es lo que me entrega la computadora y por eso la necesidad, ay Dios mío, ahora el internet. Y por eso la necesidad de las conversiones, ¿sí? Mire, aquí hay un convertidor que se llama SH. Eso en inglés es sample and hold. Muestreo y retención, muestreo y congelado como tal. Y luego hay un convertidor de análogo a digital, lo que me entrega una señal digital. Sí, todo esto está en la guía, pues explicada. Luego esa señal yo le tengo que hacer para que el computador la entienda. El computador me entrega una señal digital. Esperen que me está llamando ahora el director de programa. No están encerrados en verde, sino voy a encerrarlos como en amarillo. Son muy importantes para que este señor se entienda con este señor. ¿Sí me entienden? O sea, el tipo de señales que ellos manejan son diferentes, pero entonces yo tengo que hacer una adecuación de señales para que los dos bloques se entiendan. Entonces, cuando vemos procesamiento digital de señales o cuando vemos algo que tiene que ver con señales, eso es muy importante, porque muchas veces no sabemos la lógica por lo menos de un controlador, pero no sabemos que tenemos que también trabajar las señales, amplificarlas digital o de digital análogo, como es en el caso de este convertidor. Un circuito de retención, pues ahí, como les dije en la guía, están todo lo que necesitan saber de la teoría, simplemente leerla. Entonces, aquí al final me voy a tener otra señal de números binarios. Aquí voy a tener una señal de datos muestreados. Aquí voy a tener una señal escalerita, como la en tiempo continuo, y estas dos son analógicas. Entonces yo arreglo la guía, pero sin embargo, pues en el libro también está la gráfica. Sigamos, a ver. ¿Preguntas del sistema de control digital? No, señora. Gracias por contestar, que a veces creo uno que está hablando solo. Bien, miren, esta guía es súper cortica. Señales y dónde están ubicadas las señales en un sistema de control. Es bien cortica, está bien explicada, entonces por favor para que la lean. La Profe, siguiente guía que... profe, una ¿sí? pregunta, profe, antes de pasar a la guía, a la Ah, siguiente guía.
¿Qué? Pues yo estuve tomando apuntes de esa guía y yo le quería hacer una pregunta sencilla, que cada gráfica prácticamente tiene un comportamiento diferente, ya que así se habla de señales. Sí. Eso es lo que quiero preguntarle, si cada tiene un comportamiento diferente o es prácticamente lo mismo. ¿Cada señal? Sí, Claro, mira, cada señal es diferente porque cuando tú tomas un sensor, independientemente del sensor, ¿cierto? Lo que vayamos a sensar, si es la velocidad de un motor, si es una temperatura, la mayoría de los sensores nos entregan una señal en voltios, ¿verdad? Uno mide algo y mide voltios, pero esa señal está en tiempo continuo. No sé, ¿me están viendo la pantalla? No. no, profe, la verdad no. Yo no la veo. Tampoco yo. No, ya, esperen, que la había cerrado la... Entonces, ese tipo de señales que me entrega un sensor es este, por ejemplo, este tipo de señal, ¿verdad? Que hasta la forma me va indicando. Entonces, cuando un sistema, una computadora trabaja con señales digitales, que como les dije son tramas de números binarios, yo creo que tanto los ingenieros mecatrónicos como en mecatrónica como los ingenieros eléctricos o en ingeniería eléctrica, vieron lo que es, ¿cómo se llama esa materia? Donde ven con puertas. Lógica digital, profe. Eso es parecido. Lógica digital, listo. Sí, profe, ahí a uno le enseñan es como con pulsos, Listo. bajos, altos. Sí, pero tú sabes que un 0 representa algo y un 1 representa Sí, algo, que es el sí, lenguaje profe, de un sí, sí. computador. ¿Listo? Sí. Entonces, normalmente esa información va en tramas de 8, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Esos son tramas de números binarios. Entonces, esa información es a lo que nos referimos con señales digitales. Y un computador trabaja con ese tipo de señales. Dije otras porque por lo menos también tenemos el sistema hexadecimal o hay otros sistemas, hay varios sistemas que se podrían trabajar como señales digitales, ¿verdad? Que en lugar de una señal continua, ¿cierto? Como cuando una cosa es la señal y otra cosa es como la vemos. Por lo menos la mayoría de ustedes les gustan mucho las motos y tienen motos. Antes las motos tenían como una agujita que iba subiendo y era una medición analógica. La velocidad es continua, por eso la agujita subía y bajaba continuamente. O sea, si hay algo que yo pueda decir de una señal analógica como esta, es que es continua, ¿sí? Pero hoy en día esas señales que siguen siendo continuas se pueden representar en un display. Entonces uno a veces trata de confundir lo que es la señal a cómo se está visualizando la señal. Entonces, las señales, las variables, como les dije, las del mundo son analógicas, es decir, son continuas. Son continuas, pero los equipos trabajan de forma digital, ¿sí? Entonces yo necesito convertir esas señales para que mi computadora, mi Arduino, mi PLC entienda esas señales, ¿cierto? Aunque los PLCs tienen entradas analógicas digitales, salidas analógicas digitales y a relé, o sea, tienen salidas on-off como un relé. Entonces sí es importante que entiendan cuál es la diferencia de cada una de las señales, porque cada una es diferente. Es diferente. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Esa era la Bien, duda que tenía. sí. Ahí están las características de cada una, ¿vale? Entonces, para que la revises. Si tienen preguntas, pues yo creo que lo mejor es que las apunten y en clase las resolvemos para todos, porque a veces uno también lee una guía y ni cae en cuenta de que hay cosas hasta que las pregunta otra persona o las explica alguien. La segunda guía. Uy, dictar clase con tapabocas se ahoga uno. La segunda guía son los sistemas de adquisición y distribución, bueno, adquisición, conversión y distribución de datos. ¿Sí? ¿Por qué es importante?
porque yo adquiero una señal que normalmente va en tiempo continuo y yo tengo que, para que la entienda este señor computador que está ahí a propósito, yo tengo que convertirla para luego distribuirla, ¿cierto? Para que entre y luego hacer distribución de datos. Entonces, antiguamente cuando uno realizaba una tesis en control, la parte de diseño de controladores y eso era muy sencillo, pero por lo menos a mí lo que más se me dificultó fue trabajar con datos, es decir, cuando yo quiero hacer un controlador para un motor, yo tengo que tomar esa señal del motor, convertirla, filtrarla, amplificarla, porque esas señales normalmente tienen mucho ruido. Entonces, todo ese proceso de señales antes se hacía pasito a pasito. Ahora hay unas tarjetas como tal que se llaman DAQ, que simplemente usted entra a una señal y usted lo configura para que salga de la manera que usted quiere. Antes cada tapita se hacía una tapita por etapita, o sea, si tenía que hacer un filtro, pues tenía que diseñar el filtro e implementar el filtro. Si tenía que hacer un amplificador, configurar un amplificador porque las señales son muy pequeñas. Entonces, tenía que hacer un montón de etapas. Hoy en día es mucho más fácil. A eso se refiere esta guía como tal. Entonces, aquí tenemos, mire, por todo lo que puede, no siempre necesita todos los pasos, pero estos serían los pasos que a veces requeriría una variable física, cuando digo temperatura, presión, humedad, bueno, nivel de líquido, ¿sí? Tienen que, este es el ¿qué? El sensor, es que en este libro siempre lo llaman transductor. 60, esa variable física se amplifica, se filtra, pasa por un multiplexor, pasa por un muestrador retenedor, luego se convierte a análogo digital y aquí sale la trama de números binarios. ¿Qué me está representando en cierta medida esto? Claro que no es la misma información no exacta, porque la información se pierde o cambia un poco, pero generalmente pues es la misma información. Y en el caso contrario, cuando la entrega el computador, como les decía aquí, entonces va del computador, pasa por un registro, o sea que está guardada, un demultiplexor, un convertidor de digital a analógico y a veces a un retenedor para que vaya al actuador. Entonces, fíjense todos los pasitos que tiene que tener una señal y eso lo debemos tener claro a los que nos gusta trabajar con control, ¿cierto? Que tenemos que convertir señales para que un bloque se entienda con el otro. Ay, un segundo que me está llamando el secretario académico. Habla simplemente de ese proceso que deben tener las señales para que se entienda un bloque con el otro, por decirlo de alguna manera, una adecuación de las señales para que haya un entendimiento. Bien. También es una guía muy cortica que simplemente la tienen que leer, tiene 2 hojitas, ¿vale? Vamos a empezar con lo que es el tema de esta semana, que es la transformada Z. Entonces, eso tiene que ver, cuando hablamos de tiempo continuo, hablamos de la transformada de Laplace, ¿sí? Pero cuando hablamos de tiempo discreto, hablamos de transformada Z, ¿sí? Entonces, no sé dónde puedo cambiar acá. Listo. Miren, tienen que leer la guía. La transformada Z es una herramienta matemática muy utilizada en el análisis de sistemas de control en tiempo discreto, ¿vale? Se asemeja a la transformada de Laplace en sistemas de tiempo continuo. Acá hay una traducción y acá empieza la guía. La guía tiene la definición de la transformada Z. A mi parecer es mucho más sencilla de trabajar que la transformada de Laplace, que es una integral, ¿se acuerdan? Aquí trabajamos con una sumatoria, ¿cierto? Entonces, que al final, ¿qué vamos a obtener? Un x de z, ¿cierto? Que no va a ser más que la transformada z de una función de tiempo, ¿vale? Esa función de tiempo la tenemos que llevar a kt, es decir, por decir algo es como
discretizarla o como con un periodo, porque T de aquí me está representando ¿qué? El periodo de muestreo. Y K, pues K va a ser la secuencia de números desde 0 hasta infinito, ¿vale? Entonces, al final, lo que yo voy a introducir en ese es esa función por z a la menos k y hago mi expansión. Esa expansión se hace con unos 4 o 5 muestras. Bien. Pero cuando utilizamos las tablas, no encontramos esas expansiones, sino la forma cerrada, la transformada z, que eso es otra cosa, entonces ya lo vamos a ver. También hay otra definición, a esto llamamos la definición 1 y ahí está la definición 2. También es la transformada z, pero ya no es de una función de tiempo, es una ¿qué? ¿Quién me dice? Ahí dice en la guía. Una constante, profe. No, Secuencia es de una números. secuencia de números x de k. Es decir, yo tengo 0, 1, 8, 9, 13. Esto es un x de k, ¿vale? Y yo puedo transformar esa secuencia de números por medio de la transformada z, es decir, hago una transformada tal como tal. Entonces, puedo transformar una función de tiempo o una secuencia de números acá, tal como está acá. Vamos a borrar esos dibujos y a seguir. Ah, no puedo borrar estos dibujos, son de otro. Listo. Entonces, partiendo de esas dos definiciones, esta sería la expansión, ¿cierto? Que tendría una función. Y vamos a empezar a trabajar la transformada z de funciones elementales. Las funciones que normalmente se utilizan en control. Entonces, por ejemplo, la primera función es la escalón unitario. Acuérdense que esa es una entrada a los sistemas que me representa una entrada, ¿cómo se dice? Sin cambios, una entrada, sí, que no va a tener cambios, continua, constante. Esta función, esta señal en tiempo es igual a 1, aquí está como 1 de t, pero eso es 1 porque en cualquier tiempo vale 1. ¿Se acuerdan cuál es la transformada de Laplace de 1? Uno sobre S. Perfecto, 1 sobre S. Y ahora vamos a ver cuál es la transformada z de ese 1, ¿cierto? Entonces, ¿utilizo la definición 1 o 2? La 1. La 1 porque es una función de tiempo, ¿vale? No es una función, no es una secuencia de números x de k. Entonces, simplemente yo tomo la definición, digo que x de z va a ser igual a la transformada z de 1, reemplazo 1 en la sumatoria, 1 por z a la menos k, pues es simplemente z a la menos k. Si yo hago la expansión, empiezo a darle valores a k, ¿cierto? Entonces, z a la menos k. Cuando k vale 0, z a la menos 0 da 1. Cuando k vale 1, z a la menos 1. Cuando k vale 2, z a la menos 2. Cuando k vale 3, z a la menos 3 hasta infinito. Entonces, por eso yo digo que solo 4 o 5 muestras, no más. Y después de eso, hay algo que se llama la forma cerrada de la transformada z. Porque si yo busco en una tabla, tal como les dije, y esa es una tarea que ustedes deben hacer, buscar la tabla que está en el libro, que está la función en tiempo, en S y en Z. O sea, están las dos transformadas. Deben tenerlas para que las vayan manejando y conociendo. Aunque aquí vamos a hacer la transformada, las funciones más sencillitas, ustedes deben estudiar la tabla. O sea, no hacer las transformadas, no, porque las más sencillas las hacemos nosotros. Pero sí analizar para que conozcan y se familiaricen con esa tabla. Entonces les decía, en la tabla no va a aparecer esta secuencia de números.
que es el resultado, pero no es la forma cerrada. Entonces, esta definición que está ahí en naranja, sí no la van a encontrar en muchos libros porque siempre pasan de acá a la forma cerrada y uno no sabe por qué. Pero hay un teorema o como una definición que me dice, atentos, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de alfa a la k va a ser igual a 1 sobre 1 menos alfa. Entonces, vamos a mirar lo que nosotros teníamos acá, que fue nuestro resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que k, para que esto se cumpla la forma cerrada, k tiene que ser, ¿qué? Positiva, ¿cierto? Alfa a la k. Y yo tengo mi k negativa. Entonces, ¿cómo yo puedo arreglar ese sistema de arriba para que se vea tal como el de abajo? Entonces, puedo hacer acá un pequeño arreglito. Si yo tengo z a la menos 1 a la k, ¿eso sería lo mismo que esto? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Y esto me representaría mi alfa. Entonces yo tendría un alfa a la k positivo, ¿cierto? Y siendo así, mi forma cerrada de esta función va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, entonces eso es todo. Yo tengo que simplemente como factorizar o acomodar siempre para que la k quede positiva y el resto va a ser mi alfa. Y voy a aplicar esta parte de acá, 1 sobre 1 menos alfa. Entonces eso es lo que hacemos acá y nos queda de esta forma. Ahora bien, el z a la menos 1 se llama operador de retraso unitario. Y la forma en que van a conseguir la mayoría de las tablas es así, con los exponentes negativos. Sin embargo, hay tablas que están con los exponentes positivos, entonces yo tengo que multiplicar con el de máximo orden. Es decir, si yo tengo z a la menos 1, tengo que multiplicar por z tanto el numerador como el denominador y obtengo la forma, llamemos a esto forma A y a esto forma B. Pero A y B son lo mismo, ¿vale? Están representados de manera diferente, pero es lo mismo. Vamos a hacer otro ejercicio. A la K. ¿Utilizo la definición 1 o la definición 2? La 2, profe. La 2 porque no es un sistema de tiempo, sino es una secuencia de números. Ahí está representado, pero si yo hago esa expansión, yo voy a tener A a la 0, A a la 1, A a la 2, ¿cierto? Es una expansión. Utilizo la definición 2. Entonces, la transformada z de A a la K es igual a la función multiplicada por z a la menos k, es decir, a la k por z a la menos k. Hago la expansión. ¿Cómo queda cuando k vale 0? 1. Un número elevado a la 0 da 1. Más. A la K, Z a la menos 1. A 1. A z a la menos 1. Más. A la 2, Z a la menos 2. Perfecto, y así, ¿cierto? Pero acuérdense que tenemos que llevarlo a la forma cerrada. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a factorizar, entonces me quedaría A por z a la menos 1 y eso a la k. ¿Estaría bien o mal? O sea, ¿esto es lo mismo? Sí, profe, lo mismo. Y este sería mi alfa, ¿vale? Entonces la forma cerrada sería 1 sobre 1 menos a z a la menos 1. Y fíjense que siempre coincide con el segundo término de mi expansión. ¿Sí? O sea, este terminito acá, mi alfa, coincide con el segundo término de la expansión. Entonces vamos acá. Perfecto. Este es el resultado de la forma cerrada. Quiero verlo de forma positiva, multiplico por z de nuevo arriba y abajo, y me va a quedar la forma 2. ¿Listo? Bien.
Vamos a hacer otra transformada elemental y es la de la función exponencial. E a la menos AT. Definición 1 o 2. La 1, profe. La Listo. 1, profe. Listo. Perfecto. La 1. Pero aquí dice algo. ¿Se acuerda que la definición decía lo que esté en T? Y es súper clara aquí. Dice. Ahorrarlo para que esto no se nos olvide porque esa es la diferencia. Si los pongo a hacer, pues nos demoramos más y no. Lo que esté en T, llévelo a KT. Es decir, E a la menos, como la moto, AKT. Lo que esté en T, llévelo a KT. ¿Cierto? Y por eso aquí queda E a la menos AKT. Porque estoy aplicando la definición. Por Z a la menos K. De nuevo, hago la expansión. Y de esto factorizo la K para que me quede el alfa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi alfa? Pues este que está acá. ¿Vale? ¿Sí estamos entendiendo o tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no. Listo, entonces aquí igual multiplican por Z arriba y abajo y tenemos pues dos tipos de respuesta. Una con el operador de retraso unitaria y otra normal. Pero en las tablas normalmente va a estar así, ¿vale? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya vamos a empezar con las funciones oscilatorias, pero acuérdense que las funciones oscilatorias se pueden representar de manera exponencial y es más fácil de trabajar. Entonces utilizamos otra vez el teorema de Euler que lo utilizamos en la transformada de Laplace, ¿cierto? Representamos el seno como una sumatoria de exponentes y aplicamos la transformada Z. Ya hicimos el de E a la menos AT, ¿no? Espérame un segundito. Hola. Hola, ¿ya llegó? Entonces, tenemos una función oscilatoria. ¿Sí? La utilizamos el teorema de Euler. Profe, no se le está escuchando nada. No sé si soy yo o es el internet suyo. No, sí, lo tiene internet. Representamos el seno como una suma, en este caso una resta, ¿sí? De dos funciones exponenciales. Y esta parte, pues, hace parte del teorema de Euler. Cuando yo resto estas dos, obtengo esta, ¿verdad? Entonces, esto es una constante. Y esto es, ¿se acuerdan que en la transformada de Laplace había algunos teoremas? Aquí voy a aplicar dos, multiplicación por una constante y linealidad, ¿sí? Son dos teoremas que voy a utilizar. Como ya hice la transformada de E a la menos AT, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué sería A? Si comparo con esta. ¿Sí me escuchan? J omega T. J omega. No, la T ya está. Ah, la La T. T está. Entonces, A va a ser J omega. ¿Listo? Y si el resultado de esa nos dio 1 menos E a la AT por Z a la menos 1, es tan boba, la tenía aquí. Simplemente la aplico. El 1 sobre 2J lo dejo como una constante, ¿sí? Lo dejo quieto. Lo saco y ahorita vuelvo y lo integro.
Y aquí A es J omega, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazo J omega T. Es decir, J omega, esta T es mayúscula, acá está mal, ¿vale? Porque aquí ya hice la transformada. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ahí tenemos un error y lo debemos tener claro porque aquí ya hice la transformada y acuérdense que cuando hacemos la transformada ya el tiempo no aparece, el tiempo ya no, ahí ya es periodo, ¿vale? Ay, Dios mío. Profe, yo tengo una duda ahí con respecto a la operación que tenemos en la parte donde usted apuntó KT, ¿ahí es minúscula? ¿Minúscula qué? ¿La T? Sí, ahí sí porque no hemos hecho transformada, ahí la estamos poniendo para hacerla, ¿sí? Ah, ok. Ahí Y lo va otro se minúscula. opera como una suma. Y esto es una resta, y entonces por eso aplicamos el teorema de linealidad, ¿cierto? Que se puede para sumas o restas. Para Sí. multiplicaciones no, entonces yo hago la transformada de este menos la transformada de este, ¿vale? Y luego Listo, lo multiplico por la constante, por eso está acá, la constante por la transformada de este, por la transformada de este. Pero ya como tenemos esta definición, ya estamos aplicando la primera transformada que ya realizamos. Y aquí lo que hacemos es la resta de fraccionarios que ustedes ya saben hacer y acomodarla, ¿sí? Cuando ustedes lo acomodan se dan cuenta que esto es seno de omega t, mire aquí ya aparece en mayúscula como es, y esto son 2 cosenos de omega t, ¿vale? Y esta sería la respuesta. ¿Preguntas? Aquí todo está en mayúscula, ¿sí? T de periodo. No, ¿Preguntas? profe, no hay pregunta. Bien, ¿no? Vamos bien. No, por ahora no, profe. Listo. Ah, miren, aquí la diferencia. Este es z a la menos 2, entonces ya aquí no multiplican por z, ¿cierto? ¿Por qué multiplican? Z al cuadrado. Perfecto, o sea, ya no es a la menos 2, sino por z al cuadrado para que aquí garantizar este unito y por eso aquí queda z, porque z es la menos 1, por z al cuadrado me da z, ¿cierto? Aquí no está, pues queda, y aquí está, pues queda 1, ¿vale? Eso es lo que hacen ahí, acomodarla nomás. Entonces, bueno, como ejercicio, para que repasen, ustedes van a hacer la del coseno, ¿cierto? Teniendo en cuenta ya la definición de esta y el teorema de Euler. Entonces, para la del coseno, ¿cómo saco? A ver, vamos a borrar acá. Para la del coseno, ¿cómo saco el coseno de estas dos ecuaciones, de 1 y 2? Vamos a ponerle aquí 1. ¿Cómo saco el coseno? Sumando. Multiplico por... No, mul- no multiplicas. Si multiplicas, si tú sacas así, si tú sumas coseno más coseno, te da 2 coseno y la puedo sumar. 2 coseno de omega t. ¿Sí? Y si sumo estos dos se cancelan porque uno es positivo y negativo. Va a ser igual a ¿qué? A e a la j omega t menos e a la menos j omega t. Y como necesito el coseno, el 2 lo paso a dividir. ¿Vale? Entonces, coseno de omega t va a ser igual a e a la j omega t menos e a la menos j omega t sobre, Profe, ¿por qué menos? porque, más estoy sumando, perdón, bien, gracias por estar atentos, me encanta que estén atentos. Es una suma, claro, estoy sumando 1 y 2, esto es una suma. Perfecto, este más este sobre 2, listo. O un medio, se ve más bonito como un medio de eso para no involucrar el 2 en la transformada, ¿cierto? Y nos queda parecida a este, un medio de la suma, entonces aquí va a cambiar la suma. Y la diferencia es que aquí no hay 2J, sino solo el 2, ¿vale? Aquí no hay 2J, sino solamente el 2, aquí hay 2J.
Entonces ustedes hacen el coseno para que vayan practicando. ¿Listo? Ahí les ayude bastante. Listo. Así como la transformada de Laplace tiene teoremas, la transformada Z también tiene teoremas, ¿cierto? Que nos ayudan ¿a qué? Que nos ayudan pues a facilitarnos las cosas, por lo menos la multiplicación por una constante, que es uno de los teoremas que vimos acá, pues sacamos la constante, hacemos la transformada para que no nos embolatemos con eso. Entonces aquí está la definición de multiplicación por una constante. Linealidad, entonces les decía, cuando hay una suma o una resta, yo puedo hacer la transformada de uno, ¿cierto? Entonces aquí estoy haciendo la transformada de uno más la transformada del otro. Aquí están haciendo multiplicación por una constante y linealidad. Y lo prueban ahí, ahí está cómo se prueba. Multiplicación por a la k. Si yo tengo una función no de tiempo, sino x de k multiplicado por a la k, la respuesta va a ser, donde esté la z, ponga a la menos 1. ¿Llegó? No. Ya viene. ¿Ya viene? Sí. Entonces, ese es el secretico. Donde está la z, acompáñelo con a la menos 1, cuando está multiplicado por a a la k. Y aquí está la demostración, por decirlo de alguna manera. El teorema de corrimiento, ¿cierto? Que normalmente pasa que una señal está corrida, por lo menos el escalón cuando está corrido, ¿sí? 0, 3. Está corrido 3 unidades de tiempo. Entonces aquí n es el corrimiento, ¿cierto? Entonces lo multiplico por z a la menos n. El corrimiento es 3, entonces quería z a la menos 3 por la transformada normalita. ¿Sí me entienden ese teorema? Es súper similar al de Laplace. No sé si se dan cuenta que los teoremas son muy, muy similares. Acá Sí, hay un profesor. ejemplo. Listo, entonces acá están los ejercicios, los revisan, miren, y ahí están explicaditos. Esta guía también es muy sencillita, y es el de la transformada Z, que es un tema que tenemos que tener bien aprendido. Yo creo que lo ideal es hacer un quiz de transformada Z y Z inversa, por eso necesito que estudien bien las guías. No sé si lo hagamos de hoy en 8 o el miércoles que sigue por si tienen dudas, ¿vale? Ahí miramos la fecha, pero ya saben. Y la última guía que tienen que estudiar, ya les queda como más sencillo para que ustedes la estudien, es la transformada Z inversa. Esta no voy a alcanzar a explicarla toda, pero la comparto. Esta no voy a alcanzar a explicarla toda, pero pues vamos a empezar. Así como hay una transformada de Laplace, hay una transformada de Laplace inversa, ¿cierto? Transformada inversa de Laplace. Lo mismo pasa con la transformada Z. Cuando yo tengo una función en tiempo y aplico la transformada de Laplace, queda en S, y cuando aplico la transformada inversa en Laplace, vuelve a quedar en tiempo. Aquí no queda en tiempo, aquí queda un X de KT. ¿Sí? Esto es lo que voy a obtener al sacar la transformada inversa de Laplace. Es decir, cuando yo hago la transformada inversa de Laplace, yo voy a obtener este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Yo no voy a saber la información dentro de los puntos, pero fíjense que una transformada X de K puede tener dos funciones de tiempo que pasan por los mismos puntos. ¿Qué quiero decir? Que la función X1, que es como un escalón, ¿cierto? No sé si unitario, porque esto no sé si es 1 o 10, no importa. Está pasando por los puntos que ahorita les dije, pero esta señal también está pasando por los mismos puntos. Entonces son dos funciones de tiempo diferentes que tienen la misma X de KT. ¿De acuerdo? Entonces la transformada inversa de X de K, de la transformada Z inversa me da estos puntos azulitos. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan?
Sí, sí, profe, de acuerdo. Listo. Hay 4 métodos para hacer transformada Z inversa, a diferencia de la transformada de Laplace que yo solo miraba en la tabla y ya. Aquí yo me tengo que apoyar de uno de los 4 métodos. Entonces, antes de empezar con los métodos, vamos a mirar algo que es muy importante. Ojo, ustedes se tienen que estudiar esta guía, que sí, esta sí es la más larga. Hay varias formas de representar una función de transferencia, que es de donde nosotros partimos. Esta es con exponentes descendentes, tal como lo conocemos, ¿cierto? Entonces podríamos tener b sub 0, z a la 3, más b1 z a la 2, más b2 z, más b3, ¿cierto? Y los exponentes son descendentes, ¿cierto? Aquí va la 1 y aquí va la 0. O yo puedo factorizar eso tanto en el numerador como en el denominador y obtener los polos y los ceros. ¿Qué? ¿Qué es lo que necesito hacer? Voy a hacer controladores óptimos, tener los polos y tener los ceros, ¿cierto? Entonces, si yo factorizo la de arriba, me va a dar la de abajo. Entonces, llamemos la forma 1, llamemos la forma 2. Y hay otra forma, que es cuando los exponentes no son positivos, sino negativos. ¿Cierto? A la menos tanto, a la menos tanto, a la menos tanto, igual acá. Y aquí siempre garantizo este 1 de acá. Fíjense que es diferente de la forma 3. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces pero aquí ya se ve. Lo voy a copiar aquí, z cuadrada a 0.5z sobre z cuadrada más 3z más 2. ¿Está de la forma 1, 2 o 3? La 1. 1 porque los exponentes son positivos, perdón. Llevémoslo a la forma 2. ¿Cómo me queda? O sea, quiero ver los polos, los ceros y la ganancia de ese sistema. ¿Cómo factorizo ese sistema? Voy a poner la forma 2 de otro color acá. ¿Cómo me queda? ¿Quién me dice? ¿Cómo factorizo ese sistema 1, este morado? Profe, la parte de abajo se podría, dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. La parte de Sí. abajo factorizando z al cuadrado más 3z más 2. Ah, Sí. listo, sería 2 y 1. En orden siempre ascendente, primero el pequeño y luego el grande. Ah, listo, profe, 1 y 2. Perfecto. Verifiquemos. Siempre, ingenieros, verificar. Z por Z, Z cuadrada. Más 2Z, más Z, más 2. Z cuadrado, más 3Z, más 2. Perfecto. La parte de arriba. Z por Z más 0.5. Sí. Solo factoriza la Z. Perfecto. Miren. Listo. Lo tengo de la forma 2. Y si yo quisiera dibujar eso en mi plano Z, ¿qué es un plano Z? Es un plano cartesiano con un eje real y un eje imaginario, y dibujo los ceros con una bolita y los polos con una xita, tendría Dos polos y un cero, ¿no? Sí, aquí tendría un 0 en 0 y un 0 en menos 0.5. Y tendría dos polos, uno en 1, menos 1, y el otro en menos 2. ¿Sí? Sí, profe. Son reales, no son complejos conjugados, ¿listo? ¿Ese sistema es estable o no?
¿El sistema es estable o no? Profe, no me acuerdo de los cuadrantes. Cuando está en el primer Perfecto. cuadrante, cuando está en el primer cuadrante, ¿son estables? No, inestables, ¿no? Bueno, vamos a recordar eso, porque dirán, pero no nos han enseñado cómo vamos a saber si es estable. Cuando el plano es ese, es estable cuando está en el semiplano izquierdo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe, ya me Sí, acuerdo. profe. Pero en Z, estando en nuestro plano Z, un sistema es estable cuando está en el círculo unitario. Entonces, es decir, aquí voy a hacer un círculo que pase por 1 menos 1. Si los polos están acá adentro, el sistema es estable. Pero miren, este está por fuera y este está en el borde. Inestable. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que estar ligando todo a la estabilidad de los sistemas. ¿Quedó clara esa parte? Bueno, eso lo explico después un poquito mejor. Porque creo que... Bien, nos falta llevarlo a la forma 3. Entonces vamos a poner la forma 3 en azul. ¿Cómo queda la morada en forma 3? ¿Tengo que multiplicar por qué? Para llevarlo a Ahí la... tendríamos que sacar el 1, ¿sí, profe? ¿Cómo? Ahí tendríamos que hallar el 1 de la forma 3. Sí. Entonces tengo que multiplicar por qué. Por z a la menos 2. Entonces Profe, sí, por Z a la menos 2 porque da negativa el exponente, ¿no? sí. ¿De acuerdo? Eso sería la forma 3, ¿sí? Sí, profe. Y de la forma 3 que coincidió aquí con esta azul, puedo factorizar también el denominador. Profe, Con el- pero en el que acaba de factorizar, usted colocó el 3Z normal y ese sería negativo, ¿no? ¿Cuál? Está Ah, esa es a multiplicándolo la menos 1. a Entonces la z menos 1. 1. Sí, gracias. Entonces sería la menos 1, mírelo acá. Listo. Entonces ya tengo que esta señora verde lo puedo representar como polos y ceros, como un polinomio ordenado teniendo en cuenta el operador de retraso unitario o factorizado el denominador, cualquiera de las tres. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del método que yo voy a utilizar, yo tengo que organizarlo de alguna de esas formas y no todos se organizan igual. Bien, vamos a ver el primer método. Y es el método de división directa. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa, es que me tengo ya que desconectar. Van a leer los métodos y si tienen dudas las resolvemos, bueno, hasta el miércoles, ¿vale? Sin embargo, si me quieren preguntar, yo trato de contestarles rápido, ¿vale? Vale, profe. Listo, Vale, entonces profe. estudien Listo, mucho profe, y cualquier gracias. cosa, ahí estamos para ir resolviendo. Estudien mucho porque el quiz es transformada Z y Z inversa. Quiero que les quede bien claro ese tema. Como ustedes no ven señales ni tratamiento de señales, eso nos sirve para entender algunas cositas de señales, ¿vale? Es importante el tema. Profe, entonces el quiz quedaría ¿para cuándo? ¿Para el viernes? Viernes o si no el miércoles de la que sigue, ¿vale? Listo, profe, vale. Bueno, un Listo, abrazo profe. pues. Chao. Hasta Saludos. luego, Chao, profe, Chao, que esté bien. profe. Que esté Chao. bien. Chao. Gracias.